The evidence of fraud is so overwhelming, starting right here in Arizona, where your Republican state senators had the courage, the great courage. Whether you love me or hate me, you gotta vote for me. Donald Trump, una figura tan polémica como polarizante. Pero ¿cómo llegó a ser lo que es hoy? En sus primeros años, Trump no era conocido por su visión política, sino por su estilo agresivo y su afán por sobresalir en el mundo empresarial. Fred Trump, el padre de Donald, construyó su fortuna mediante el desarrollo de viviendas para familias de clase media. Sin embargo, su imperio fue marcado por la controversia, desde aprovechar fondos gubernamentales hasta enfrentarse a acusaciones de discriminación racial. Fue en ese ambiente que Donald Trump creció, rodeado de una política empresarial que muchos consideran cuestionable. En 1970, Fred Trump fue acusado de discriminación racial por impedir que afroamericanos y puertorriqueños alquilaran sus propiedades. En medio de esta acusación, Donald Trump recurrió a Roy Cohn, un abogado que había sido clave en la casa de brujas de McCarthy, conocido como el abogado de la mafia. Cohn le dio a Trump un consejo que marcaría su carrera política. Diles que se vayan al infierno. Por consejo de Roy Cohn, los Trump contrademandaron al Departamento de Justicia. El caso se resolvió con un acuerdo sin admisión de culpabilidad, pero esa jugada legal marcó el inicio de una relación clave para el ascenso de Trump al poder. Durante la década de 1950, Cohn lideró lo que se conoció como el Terror Lila, una persecución contra homosexuales en el gobierno de los Estados Unidos a quienes consideraban susceptibles al chantaje comunista. Este periodo se enmarcó dentro de la paranoia anticomunista de la Guerra Fría. Cohn no solo se distinguió por sus tácticas políticas, sino también por su rol en el caso de los esposos Ethel y Julius Rosenberg, quienes fueron ejecutados por espionaje en un juicio lleno de irregularidades. Cohn utilizó pruebas ilícitas para obtener su condena. Las enseñanzas de Cohn a Trump fueron claras: atacar, contraatacar y nunca disculparse. Un lema que Trump aplicaría durante su carrera política. Para Donald Trump, Roy Cohn fue su inspirador y protector, aunque la relación entre ambos tomaría un giro sombrío en los últimos años del abogado conservador. Cohn ya padecía los efectos de HTLV-3, un retrovirus causante del SIDA. En sus últimos años, Cohn vivió con resentimiento y tristeza, sintiendo la distancia que se había generado entre él y su discípulo, Donald Trump. Cohn murió víctima de la epidemia del VIH y del estigma que él mismo alimentó contra otros. I feel great. Con la ayuda de Roy Cohn y sus influencias, Trump logró saltar de Queens a Manhattan, aprovechando la crisis económica que arrastraba a la ciudad hacia la decadencia. En los años 70, Trump propuso un acuerdo con la alcaldía para renovar el Hotel Commodore, obteniendo una exención de impuestos por 40 años. Personajes como Newt Gingrich comenzaron a analizar el fenómeno Trump. En su libro Entendiendo a Trump, Gingrich sugiere que las inspiraciones tempranas en la vida de Trump, junto con su forma de hacer negocios y relaciones públicas, formaron lo que él describe como un estilo propio para gobernar. Un estilo que, de alguna manera, moldearía la política estadounidense en las décadas siguientes. En 2017, cuando Trump ocupó la presidencia,
Gingrich explicó que muchos en su propio partido republicano y entre los políticos de la izquierda menospreciaban su candidatura. Sin embargo, Gingrich estaba leyendo El arte de la negociación y otros bestsellers creyendo en el potencial del magnate. Al igual que Ronald Reagan, quien transitó de Hollywood a la Casa Blanca, Trump no solo se destacó en sus negocios, sino que también utilizó sus programas de televisión y su presencia mediática para catapultarse al ámbito político. Un cambio de estrategia que muchos vieron como un espectáculo. Según Gingrich, esta estrategia tenía un objetivo claro. Trump debía mostrarse como Reagan y no como Barry Goldwater, un político ultraderechista que perdió la campaña de 1964 porque sus posturas fueron vistas como extremas. La clave era encontrar un equilibrio. Un Trump que apelara a los conservadores sin ser visto como un extremista. Newt Gingrich jugó un papel fundamental en la conexión con el electorado diverso de los Estados Unidos. Aunque fiel a las posturas antiinmigrantes de su partido, Gingrich consideraba que los hispanos, como grupo demográfico, compartían un sistema de valores que podía alinearse con los ideales republicanos. Este enfoque en el voto latino fue crucial en la estrategia de Trump. A pesar de su discurso anti-migrante, su campaña logró captar la atención de los migrantes residentes, un bloque de más de 30 millones de potenciales votantes. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 ha sido un acontecimiento que ha generado gran incertidumbre en el mundo. Su retorno no solo afecta a los Estados Unidos, sino que también tiene implicaciones globales. Aunque Trump conserva algunos elementos de la derecha tradicional estadounidense, no sigue los patrones estructurales e históricos que han definido a esta corriente política en el pasado. Este giro hacia una nueva ultraderecha es lo que más preocupa a analistas y observadores internacionales. Una ultraderecha marcada por contradicciones internas, pero alimentada por grupos racistas, xenófobos y conspiracionistas. Para comprender esta nueva corriente ultraderechista, es esencial observar cómo se desvía de las raíces ideológicas tradicionales de la derecha estadounidense. Trump, junto con sus seguidores, han contribuido a la transformación de este espectro político, tomando elementos de movimientos mucho más extremos. Las plataformas digitales han sido clave en la expansión de esta ideología. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los mensajes de odio, conspiración y xenofobia se propagan rápidamente, alimentando una creciente polarización. Este fenómeno, lejos de ser un mero rebrote de ideas del pasado, está tomando una nueva forma. La ultraderecha de Trump y sus seguidores no se limita a las viejas estructuras del Partido Republicano. Es un movimiento alimentado por un enfoque más radical, que atrajo a jóvenes conservadores y le arrebató al Partido Demócrata buena parte de su base electoral entre la clase trabajadora. La desconexión con los ideales tradicionales de la derecha estadounidense es evidente. Lo que estamos viendo no es simplemente un renacer del conservadurismo, sino una nueva forma de extremismo político que se nutre de las contradicciones internas de una sociedad cada vez más polarizada. La derecha primigenia estadounidense tiene sus raíces profundas en la derecha europea inglesa, especialmente influenciada por el movimiento puritano. Durante la Gran Migración entre 1620 y 1640, unos 20,000 puritanos llegaron a América con la intención de purificar la Iglesia de Inglaterra. Este legado religioso y cultural sentó las bases para lo que en el siglo XIX se conocería como la doctrina del destino manifiesto, la cual proclamaba que los estadounidenses estaban destinados por Dios a expandirse por todo el continente. Las características fundamentales de esta derecha primigenia es la creencia en el excepcionalismo,
La idea de que Estados Unidos es un pueblo superior, elegido por Dios para liderar el mundo. Este excepcionalismo se amalgama con otros elementos ideológicos que definen la derecha estadounidense: supremacía blanca, fundamentalismo protestante y una agenda económica centrada en la industrialización, el libre comercio y el libre cambio y la desregulación máxima. Un ejemplo extremo de esta derecha estadounidense es el Ku Klux Klan, fundado en 1865 tras la Guerra de Secesión. Este grupo promovió el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y el anticatolicismo, llevando a cabo actos de violencia y terror. Durante 5.000 años el hombre blanco ha sido la raza superior. Nosotros, caballeros del Ku Klux Klan, lucharemos para que siga siéndolo. Por la crueldad de sus actos, el Ku Klux Klan permaneció al margen del escenario político. Sin embargo, un ex líder de la organización, David Duke, logró entrar a la Cámara de Representantes de Luisiana en 1989, demostrando que a pesar de su extremismo, aún había una corriente de apoyo para estas ideas. David Duke, a pesar de su historial y sus ideas radicales, volvió a ganar relevancia allá en 2016, cuando sugirió a sus seguidores votar por Donald Trump. La ultraderecha suele ascender en momentos de crisis políticas, sociales y económicas. Los atentados del 11 de septiembre en Nueva York fueron uno de esos momentos, que fortalecieron discursos xenófobos y ultraderechistas, pero no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La ultraderecha aprovechó el contexto para fortalecer su discurso centrado en la amenaza extranjera y en la protección de los valores nacionales. La crisis económica de 2008, una de las más graves desde la Gran Depresión, tuvo un impacto devastador en la economía global, especialmente en los Estados Unidos, donde millones de personas perdieron sus empleos, viviendas e ingresos. El colapso del sistema financiero, la quiebra de grandes instituciones bancarias y la recesión subsecuente aumentaron el descontento social y la desconfianza en las élites políticas y económicas. Este descontento fue aprovechado por los movimientos ultraderechistas que comenzaron a ganar fuerza al presentar soluciones simplistas y populistas. El Tea Party, que surgió en 2009 como una reacción contra el gasto público y el rescate de bancos, y la figura de Donald Trump, quien capitalizó el malestar económico y la frustración con el establishment, fueron manifestaciones claras de cómo la crisis del 2008 contribuyó al ascenso de la ultraderecha en los Estados Unidos. The blood-soaked streets of our once great cities are cesspools of violent crimes. Now we are a nation in decline. We are a failing nation. El lema Make America Great Again, rescatado por Donald Trump en 2016, tiene sus orígenes en la campaña presidencial de Ronald Reagan en 1980. Reagan lo utilizó para inspirar esperanza durante una crisis económica, en un contexto marcado por la pérdida de confianza generada por la guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate. El lema fue acompañado de políticas proteccionistas, discursos antiinmigrantes y una retórica que reflejaba los temores de muchos estadounidenses, preocupados por la pérdida de empleos, la creciente inmigración y la desaceleración económica. MAGA no solo fue un eslogan, sino una estrategia calculada para construir una base política trumpista, basada en los valores de una nueva ultraderecha. A pesar de las críticas, Trump se alzó con la victoria en el colegio electoral. En las elecciones de 2016, Hillary Clinton ganó el voto popular por una diferencia de 2.8 millones de votos, pero Donald Trump obtuvo 304 votos del colegio electoral, lo que le permitió ganar la presidencia. Esta fue la quinta vez en la historia de Estados Unidos que un presidente ganó el poder sin obtener la mayoría del voto ciudadano. Durante su primera campaña presidencial, Trump prometió la construcción de un muro en la frontera con México. Trump prometió que México financiaría el proyecto, una promesa que al final de su primer mandato no se cumplió, pero se construyeron 729 kilómetros de muro, lejos de los más de 3.000 kilómetros que había prometido, y solo 79 kilómetros de estos
fueron nuevos. México al final no financió la construcción de este muro. Uno de los momentos más dramáticos de su mandato fue el 6 de enero de 2021, cuando Trump alentó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio para desconocer la certificación de Joe Biden como presidente. Lo que siguió fue un asalto violento que dejó 5 muertos, más de 700 arrestos y un toque de queda en Washington. El ex líder de los Proud Boys fue condenado a 22 años de prisión por organizar el ataque. Al final de su mandato, Trump dejó claro su propósito de regresar. En sus últimas palabras como presidente, antes de abandonar la Casa Blanca, declaró: We will be back in some form. Esto es Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo.